Buenos días, mi nombre es Mariela Gamarra Guzmán, alumna de la Universidad Continental de la Facultad de Derecho. A continuación, voy a compartir con ustedes el análisis del artículo 139 de la Constitución, Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional, el inciso 7, la indemnización en la forma que determine la ley por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar. Al respecto, tenemos que hacer una breve introducción. En el transcurso del tiempo han ocurrido diferentes cambios y mejoras que hicieron posible el desarrollo del país dentro de una sociedad pacífica, respetuosa de los derechos fundamentales del ser humano. Sin embargo, existió parte de la sociedad a nivel de particularidades y del Estado que generaron daños morales y perjuicios materiales a los ciudadanos. Al respecto, en relación con la responsabilidad, el Estado posee gran carga, debiendo velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas y por el correcto funcionamiento del ordenamiento jurídico, en aplicación del principio de la legalidad y demás principios vigentes en el sistema penal peruano. Ante la existencia de los errores en la administración de justicia penal, el Estado debe responder por la indemnización para resarcir la afectación de los derechos fundamentales, en vista que el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Artículo 1, Constitución Política del Perú, 1993. La indemnización es la compensación otorgada como consecuencia de un daño generado por diversos factores, entre ellos está el error de la Administración de Justicia Penal por una resolución judicial, situación que busca compensar, reparar, restituir o resarcir económicamente al afectado. Dentro del contenido doctrinario de este principio tenemos lo siguiente. La indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias se encuentra regulada en el inciso 4 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que regula la indemnización para quienes hayan sufrido una pena por error judicial, y el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Regula que la condena por sentencia firme por error judicial genera el derecho a una indemnización. El Estado reguló la indemnización por error judicial y detención arbitraria a través del inciso 7 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, indicando que es un principio de la función jurisdiccional indemnizar conforme lo determine la ley por errores judiciales y detenciones arbitrarias, según los artículos 2 y 3 de la ley número 24973. Esta ley es la que regula la indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias. Asimismo, indican también que tienen derecho a indemnización aquellas personas sometidas a procesos penales con privación de su libertad que hayan obtenido sentencia absolutoria, disposición que resulta aplicable también a los detenidos arbitrariamente, según el inciso 5 del artículo 1 del título preliminar del Decreto Legislativo 957, que es el nuevo Código Procesal Penal. Dispone también que el Estado se encargue de garantizar el derecho a la indemnización por errores judiciales suscitados en el transcurso del proceso. El proyecto de ley número 2176 del 2007 modificó algunos artículos de esta ley, de la 24973, y también a través del proyecto de ley número 5004-2015 se propuso derogar la ley 24973, planteando una nueva ley de responsabilidad del Estado por las indemnizaciones en caso de errores en la administración de justicia. Si bien la indemnización por error judicial y detención arbitraria se encuentra vigente, somos de la opinión que no se ha ejecutado por dos razones. Una es la falta de compromiso del Estado en responder a las víctimas por los errores judiciales, y la otra es por la falta de conocimiento de los afectados por errores en la administración de justicia. Es importante mencionar que la indemnización por error judicial y detención arbitraria debe fijarse de manera proporcional, valorando los daños ocasionados por la vulneración de derechos fundamentales, como es la libertad, el honor, la buena reputación, la seguridad personal y el daño proyecto de vida, entre otros. Finalmente, podemos indicar que,
Frente a la regulación nacional e internacional, resulta aplicable el derecho a la indemnización por errores judiciales en procesos penales y por detenciones arbitrarias, teniendo en cuenta que el fin supremo del Estado es velar por la defensa de la persona humana y el respeto a nuestra dignidad. El error judicial y la Constitución. Históricamente, los antecedentes legislativos en lo concerniente al error judicial los hallamos por primera vez en la Constitución de 1933, donde expresamente y actualmente en la Carta Magna vigente, ¿no? En el artículo 139, donde nos mencionas que son principios y derechos de la función jurisdiccional la indemnización en la forma que determine la ley por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar. De acuerdo a ello, queda claro que todo aquel que es perjudicado por un error dentro de un proceso penal queda expedido para solicitar la respectiva indemnización. Este asunto es muy importante, pues implica una gran afectación a la persona al verse involucrado su bien más preciado, que es la libertad. Dentro de la evolución normativa de la indemnización por error judicial en nuestro país, tenemos lo siguiente. En el año 1931 se instaló el Congreso Constituyente, en la que se proclamó la Constitución del Perú, que reguló, según su artículo 230, por primera vez la indemnización que otorga al Estado por errores judiciales en materia criminal. Asimismo, en 1945 se dictó la ley número 10.234, que estableció que en el artículo primero la forma y el procedimiento para indemnizar a las víctimas de errores judiciales. Con el transcurso del tiempo se realizaron diversas modificaciones respecto a la suscripción de convenios, tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos. En este sentido, se le dio la categoría de principio internacional al adherirse nuestro país al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que reconoció en el inciso 6 del artículo 14 la indemnización por errores cometidos en la administración de justicia penal. Ya en 1979 se dictó la nueva Constitución Política del Perú, reconociéndose en los incisos 5 y 16 del artículo 233 como una garantía de la Administración de Justicia el otorgamiento de indemnización en casos de detención arbitraria. En el año 1981, el Perú decidió formar parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, reconociendo en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. En el año 1988 se expidió la ley número 24973, Ley de Indemnización por Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias, que buscó indemnizar los errores ocurridos en la Administración de Justicia y creándose el Fondo Nacional Indemnizatorio por Errores Judiciales, que más adelante vamos a tratar. Ya en 1992, tras la disolución del Congreso de la República por el autogolpe del ingeniero Alberto Fujimori, se redactó a inicios de su gobierno la Constitución Política del Perú de 1993, aprobada mediante el referéndum. Tras su aprobación, se reconoció en el inciso 7 del artículo 139 la indemnización por los errores judiciales y por detención arbitraria. El 2006, mediante la resolución ministerial número 254, se constituyó la comisión técnica encargada del análisis y revisión de la ley, que creó el Fondo Indemnizatorio por Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias. Al constituirse la comisión técnica, se nombró un representante de la presidencia del Consejo de Ministros, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Poder Judicial y uno del Ministerio Público. Se estableció que la comisión reporte sus actividades al viceministro de Justicia, quien tuvo la calidad de coordinador general. Ya en el año 2007, mediante la resolución ministerial número 203, se dio por concluida la labor de la comisión técnica encargada del análisis y revisión de la ley número 24973, que creó el Fondo Indemnizatorio por Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias
indicándose que la comisión cumplió con la presentación del trabajo encomendado en el plazo establecido conforme a lo estipulado, propuestas normativas en los últimos años. En el año 2008, mediante el proyecto de ley número 2176, se presentó propuestas modificatorias parciales a la ley 24973 y se modificaron algunos artículos por los numerosos errores judiciales producidos en el país, resultando una gran parte responsabilidad del juzgador al generar insatisfacción grave e irreparable a los ciudadanos por los daños producidos, pese a la existencia de la ley que reguló tal situación, la misma que a la fecha es letra muerta. Además, se demostró que el Poder Judicial no estaba dispuesto a reconocer sus errores, arriesgar su credibilidad y perder su prestigio, ni tampoco asumiría responsabilidad por el alto costo de indemnizar a los afectados por los errores. La propuesta básicamente consistió en que la indemnización se fijaría en las sentencias respecto a los recursos extraordinarios y excepcionales. Luego de agotarse la doble instancia, siendo el recurso extraordinario el de casación y el de revisión, el excepcional finalmente, la propuesta normativa indicó que la aprobación del proyecto no generaría gastos extras para el Estado, porque se dispondría del 3% del presupuesto anual del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley número 24973. En cuanto al error judicial, la Ley número 24793 indica que tienen derecho a indemnización los que luego de ser condenados en proceso judicial hayan obtenido en juicio de revisión resolución de la Corte Suprema que declare que la sentencia era errónea o arbitraria. Existen criterios para establecer la indemnización otorgada por error judicial y detención arbitraria. Estos son: en caso de que la detención arbitraria, la indemnización será determinada en proporción al tiempo de detención y la renta que perciba la víctima. Esta no podrá ser inferior a la remuneración mínima vital vigente. Asimismo, en caso de error judicial, la indemnización será determinada en atención al daño material o moral originado a la víctima. Ahora bien, conforme lo desarrolla el artículo 6 de la Ley número 24793, los supuestos en los que no procede la indemnización por error judicial y detención arbitraria son los siguientes: cuando el que fue detenido o procesado haya inducido por sus actos a la justicia a cometer el error del que aparece víctima. El otro es cuando la víctima haga valer sus derechos vía proceso especial de querella o en la vía civil por daños y perjuicios, con la finalidad de hacer efectivo el pago de las indemnizaciones reconocidas por error judicial y detención arbitraria. El Estado, a partir de esta referida ley, creó el Fondo Nacional Indemnizatorio de Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias. En dicho contexto, el Fondo Nacional Indemnizatorio, que fue creado con la finalidad de sustentar el pago de la indemnización a los supuestos del artículo 4 sobre detención arbitraria y del artículo 5 respecto al error judicial, considera que este debe estar integrado por un representante del Ministerio de Justicia, un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Fiscal de la Nación, un representante de la Federación de Colegios de Abogados y un representante del Colegio de Abogados de Lima. Además, su competencia es vigilar el cumplimiento de la ley, administrar el patrimonio que posee, formular y aprobar su presupuesto anual y, sobre todo, cobrar las multas de acuerdo al procedimiento indemnizatorio y proceder al pago de las indemnizaciones dispuestas por mandato judicial. El fondo funciona en las ciudades donde se encuentran las Cortes Superiores a través de los fondos distritales dirigidos por comités directivos integrados por un representante de la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente, un representante del Ministerio Público y un representante del Colegio de Abogados. Cabe indicar que la designación es por un periodo de 2 años. Estos recursos del Fondo Nacional Indemnizatorio, según la Ley 24793, provienen de los aportes directos del Estado, equivalente al 3% del presupuesto anual asignado al Poder Judicial, las multas impuestas a las autoridades judiciales que hayan incurrido en error judicial, las multas impuestas a las autoridades policiales que hayan cometido o contribuido a cometer la detención arbitraria.
También las multas impuestas a personas que bajo falsos cargos gestionen la detención arbitraria. Y los dineros por concepto de intereses sobre las multas. También hay dineros por concepto de donaciones, que son establecidas de forma proporcional a la remuneración mínima vital vigente. Conclusiones. Dentro de las conclusiones consideramos que el error judicial corresponde a una equivocación del magistrado al emitir la resolución judicial, hecho que refleja la actuación errada del funcionario, sea por desconocimiento o por negligencia, situación que ocasiona consecuencias como la vulneración del derecho a la libertad, al honor, a la buena reputación, al daño moral, el daño proyecto de vida, a la seguridad personal, entre otros. La indemnización por error judicial se encuentra reconocida como la normativa nacional y pactos internacionales, herramientas que no se aplican por falta de compromiso del Estado para responder a las víctimas de los errores judiciales y detenciones arbitrarias. Muchas veces el problema se agudiza por el desconocimiento de los afectados. En los casos por error judicial reconocidos por el Estado mediante la Ley número 26655, los operadores de justicia se encuentran en la obligación de reconocer la figura de error judicial con la finalidad de resarcir los daños ocasionados por la decisión de la autoridad fundada en error, evitándose mayor vulneración a los derechos fundamentales de la persona. Como recomendaciones, tenemos que el Estado está en la obligación de informar a los ciudadanos sus derechos y garantías frente a los errores judiciales y detenciones arbitrarias. Además, debe promover y orientar al ciudadano sobre los medios de solución frente a la vulneración de sus derechos durante el desarrollo del proceso penal. Asimismo, el Estado debe evaluar la efectividad de la normativa actual que regula la indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias para evitar la vulneración de derechos fundamentales del ser humano. Asimismo, las personas afectadas por errores judiciales y detenciones del ser humano deberían exigir su derecho a ser indemnizados. La aplicación de la Ley número 24973 requiere ser adecuada a la actualidad. Hoy en día vemos que, en cuanto al presupuesto, este debe ser asumido por el que comete el error judicial y no ser deducido del presupuesto del Estado. En relación con el magistrado o funcionario que comete error judicial, debe ser separado de su cargo una vez determinado el error. Respecto a la cuantía de la indemnización por error judicial, debe determinarse de acuerdo a los daños ocasionados en función a la cantidad mensual percibida por la víctima. Por último, con la finalidad de evitar los errores judiciales, el Estado debe elegir magistrados capacitados para emitir resoluciones acordes con los principios democráticos, que respeten los derechos fundamentales de la persona y que se encuentren debidamente capacitados.